¿Cuánto cuesta vender una casa en Orlando? Si estás pensando en vender tu casa en Orlando, una de las preguntas más importantes es ¿cuánto cuesta realmente vender una casa? Porque aunque muchos propietarios se enfocan únicamente en el precio de venta, la realidad es que hay varios gastos involucrados en el proceso de venta de una propiedad y no conocerlos con anticipación puede causar sorpresas al momento del cierre. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Flores, agente inmobiliario aquí en el centro de la Florida y el Space Coast. Y en este canal ayudo a los propietarios a entender el mercado inmobiliario para que puedan tomar decisiones educadas al momento de comprar y vender una propiedad. Si estás planeando vender tu casa en Orlando, Lake Nona, Cocoa Beach, Winter Garden, Merritt Island, Kissimmee o en cualquier lugar de Florida Central o del Space Coast, entender el verdadero costo de vender es uno de los pasos más importantes para prepararte para el proceso. Porque cuando se entienden los números con anticipación, puedes estimar realmente cuánto dinero recibirás. Al final, puedes planificar tu próxima mudanza y evitarás sorpresas al momento del cierre. Así que vamos a analizarlo paso a paso. Primero, hablemos del panorama general. En términos generales, el costo total de vender una casa en Florida suele estar entre el 6% y el 10% del precio total de la venta, considerando todos los gastos involucrados. Este rango puede variar dependiendo de varios factores como el precio de la propiedad, la condición en la que se encuentra la casa, las reparaciones que sean necesarias y la negociación con el comprador. Pero las principales categorías de costos al vender una propiedad acá en Florida suelen incluir, por supuesto, las comisiones inmobiliarias, los gastos de cierre del vendedor, la preparación de la casa o reparaciones y las posibles concesiones al comprador. Vamos a ver cada uno de estos para que entiendas exactamente qué esperar. El costo más grande al vender una casa suele ser la comisión inmobiliaria. Esta tarifa normalmente es pagada por el vendedor al momento del cierre y generalmente se divide entre el agente que lista la propiedad y el agente que representa al comprador. Todas las comisiones son negociables y pueden variar dependiendo de la agencia y del acuerdo firmado, pero representan una parte importante de los gastos totales al vender. Entonces, ¿qué cubre realmente esta comisión? Un agente profesional normalmente ofrece servicios como la estrategia de precio basada en las ventas comparables o el CMA, como se llama por sus siglas en inglés, marketing profesional y fotografía profesional, la exposición en el MLS y de las plataformas online, la coordinación de visitas, la asesoría de negociación y el manejo de toda la transacción hasta el momento del cierre. Vender una casa implica mucho más que simplemente publicar un anuncio en internet o poner un letrero al frente. La estrategia detrás del precio, marketing y la negociación pueden tener un impacto muy grande en el precio final de venta. Por esto es tan importante que consideres esto cuidadosamente al elegir el agente adecuado para trabajar contigo. La segunda categoría son los gastos de cierre del vendedor. Muchas personas piensan que los costos de cierre solo los paga el comprador, pero en las transacciones inmobiliarias en el estado de la Florida, los vendedores también son responsables de ciertas tarifas relacionadas con la transferencia de la propiedad. Algunos de los costos más comunes incluyen los impuestos documentarios o documentary stamps sobre la escritura de la casa, los gastos relacionados con el título y las tarifas administrativas de la transacción. Estos costos son necesarios para completar legalmente el traspaso o la transferencia de la propiedad del vendedor al comprador. Aunque pueden variar dependiendo del precio de la propiedad y los detalles de la transacción, son una parte normal del proceso de venta acá en Florida. Por eso, trabajar con un agente inmobiliario y una compañía de título desde el principio puede ayudarte a estimar estos costos
antes de poner tu casa al mercado. Otro costo que algunos vendedores enfrentan es la preparación de la casa y las posibles reparaciones. No todas las propiedades necesitan grandes actualizaciones antes de venderse, pero sí, en muchos casos, los vendedores necesitan invertir en pequeñas mejoras para hacer la casa más atractiva a los compradores. Por ejemplo, las reparaciones menores, retoques de pintura, mejoras en la apariencia del exterior o el curb appeal, actualizar la iluminación de la casa, el mantenimiento básico. Estas mejoras ayudan a crear una mejor primera impresión y permiten que la casa compita mejor con otras propiedades que están en el mercado. En algunos casos, las reparaciones también pueden surgir después de la inspección del comprador, lo que puede generar negociaciones entre ambas partes. La clave aquí es la preparación. Otro factor que puede afectar el costo de vender tu casa son las concesiones del vendedor. Las concesiones son contribuciones financieras que el vendedor acepta proporcionar como parte del contrato de compra. Por ejemplo, el vendedor podría aceptar contribuir hacia los gastos de cierre del comprador o a los gastos prepagados o a los costos que estén relacionados con el préstamo. Estas concesiones a veces se utilizan para facilitar la transacción dependiendo de las condiciones del mercado. En algunos casos, los compradores pueden necesitar y solicitar estas concesiones para reducir sus costos iniciales, o en otras situaciones, los vendedores pueden ofrecerlas estratégicamente para atraer ofertas más fuertes. Cada transacción es diferente y estos términos se negocian entre el comprador y el vendedor durante el proceso de contrato. Ahora llegamos a la pregunta que la mayoría de los propietarios realmente quiere saber. Y es, después de todos estos gastos, ¿cuánto dinero recibe realmente el vendedor? La respuesta depende de varios factores claves. El precio de la venta de la casa, el saldo restante que tengas de la hipoteca, los costos totales de venta y el equity o equidad acumulada con el tiempo. Muchos propietarios que compraron su casa hace varios años tienen hoy una cantidad significativa de equity debido al aumento del valor en el mercado del centro de la Florida. Así que incluso después de pagar todos estos gastos de venta, muchos vendedores todavía reciben una cantidad considerable de dinero después del cierre. Pero la única forma de saber los números reales es analizando las ventas comparables, los costos estimados de la venta y el saldo actual de tu préstamo o hipoteca. Una de las decisiones más inteligentes que un propietario puede tomar antes de vender su casa es analizar primero el aspecto financiero de la venta. Esto incluye estimar el valor de la propiedad, calcular los posibles costos de cierre, entender las comisiones inmobiliarias y estimar cuánto dinero recibirás al final de la venta. Cuando entiendes todos estos números antes de poner tu casa al mercado, puedes tomar mejores decisiones sobre cuál será tu estrategia de precio, el momento adecuado para vender tu casa y cuál será tu próximo paso. Cada propiedad es diferente, por eso es tan importante revisar los números específicamente para tu propiedad. Vender una casa en Orlando, en el centro de la Florida o el Space Coast puede ser una gran oportunidad financiera, especialmente para los propietarios que han acumulado equity con el tiempo. Pero entender el costo real de vender ayuda a que el proceso sea mucho más claro y predecible. Si tienes curiosidad sobre cómo se verían los números al vender tu casa, el mejor primer paso que puedes tener es analizar los números específicos para tu propiedad. Y si quieres ayuda para calcular el valor estimado de tu casa y los posibles costos de venta en el centro de la Florida o el Space Coast, puedes contactarme o programar una consulta. Y si este video te resultó útil, asegúrate de darle like y suscribirte para más contenido inmobiliario de Florida. Y nos vemos la próxima vez. Bye.